Hola, estamos en la época de las redes sociales, del anuncio, del marketing. Nada pasa desapercibido el día de hoy porque todo deja que esté anunciado, todo se sabe y todo se conoce. Pero, ¿cómo habrá sido en tiempos pasados? No quiero hablarte de muchísimos años antes, porque quizás hace unos 15, 20, 30 años antes los anuncios eran diferentes, las invitaciones eran diferentes, pero estando en este mes de diciembre y recordando que se celebra el nacimiento del Hijo de Dios, ¿cómo fue anunciado Jesús? ¿Sabes cómo fue anunciado? Pues en este video veremos a la luz de la palabra de Dios cómo fue anunciado. Y si tienes una Biblia cerca de ti, ya sea la de Jerusalén, ya sea una Reina Valera, te invito a que busques estos versículos que vamos a ver el día de hoy, en los cuales Jesús fue anunciado. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos claro que lo que se celebra, o lo que casi todo el mundo celebra, es el nacimiento del Hijo de Dios. Y para que haya un nacimiento, o para que alguien venga a este mundo, pues tiene que haber un nacimiento, o alguien tiene que dar a luz. Primeramente, el que iba a nacer era el Hijo de Dios. Ahora, si Dios es el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisciente, el Omnipotente, el que hizo que su pueblo pasara en seco en el mar Rojo y aparte envió plagas para que Faraón los dejara salir, si era su Hijo, ¿no te has puesto a pensar que quizá era más fácil que Jesús llegara de una forma sobrenatural, que bajara directamente del cielo, que una nube lo trajera? Pero ¿sabes algo? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo estaba escrito que iba a nacer Jesús. Y quisiera que vieras en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de leerlo, los profetas antes anunciaban al pueblo las cosas que iban a pasar. En la Biblia encontramos muchas profecías. Algunas de ellas se cumplieron y algunas de ellas están por cumplirse. Era algo como el periódico o como las redes sociales en ese tiempo, cuando te avisan lo que va a pasar mañana. Mañana va a haber una marcha, mañana va a subir la canasta básica, mañana no va a haber luz, no va a haber agua, algo así. Pero en ese entonces no había teléfonos, no había iPads, no había muchas cosas. Entonces el profeta les escribe esto, dirigido, claro, por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Desde aquí Dios nos muestra cómo el nacimiento de Jesús no iba a ser sobrenatural o con un hecho, wow, sobrenatural, como los hombres quieren ver sobrenatural. ¿Sabes qué era lo sobrenatural en el nacimiento de Jesús? Que la Virgen iba a concebir. Ahora, la virginidad está relacionada al ámbito sexual. Cuando una mujer es virgen es porque no ha tenido contacto sexual con un hombre. ¿Cómo es entonces que nacería alguien sin un contacto sexual? Si sabemos tú y yo que para que exista un embarazo tiene que haber un contacto sexual y el espermatozoide tiene que fecundar con el óvulo, ¿cómo es posible que la Virgen iba a dar a luz? Porque Dios aquí estaba mostrando su poder sobrenatural para mostrarle a los demás que el que iba a nacer no era cualquier niño, era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el primer anuncio es quién iba a dar a luz al Hijo de Dios, la Virgen, de una manera sobrenatural y asombrosa, como Dios está acostumbrado a hacer cosas sobrenaturales y asombrosas. Ahora, imagínate que ya sabes quién va a dar a luz al Hijo de Dios, o quién iba a ser la Virgen, como lo dice la Biblia. Quizá con eso era la señal suficiente para que no nada más los hombres, los judíos se dieran cuenta quién iba a ser este niño. Pero ahora ve lo que dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Entonces mira cómo la palabra de Dios anuncia cientos de años antes dónde iba a nacer el Mesías o dónde iba a nacer el Hijo de Dios, en Belén. Ahora, ¿sabías que no solamente Jesús fue la única persona importante del pueblo de Israel que nació en Belén? El rey David también nació en Belén. Y Dios
tenía que mostrar, porque si tú vas al libro de Mateo vas a encontrar la genealogía de Jesús, y en esa genealogía viene el rey David. Por algo Jesús tenía que nacer en Belén de Judea. Entonces vemos que la primera señal es que la mujer, la virgen, iba a dar a luz a un hijo. La segunda señal de ese anunciamiento que tenemos es dónde iba a nacer este niño. Ahora, la última característica del anunciamiento del Hijo de Dios que venía a nacer eran las cualidades que iba a tener este niño. Unas cualidades muy diferentes a las que quizá tú y yo tenemos. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que iba a nacer de la Virgen, el niño que iba a nacer en Belén de Judea, iba a tener esas características que no las iba a tener ningún otro ser humano. Ni las ha tenido, ni las tendrá a lo largo de la historia. Primero iba a ser admirable. Imagínate qué tan admirable iba a ser Jesús, que estando en la cruz, enmudeció y no abrió su boca. Y conociendo los pensamientos de los fariseos y de los escribas que querían el mal para él, él jamás profirió algo malo en contra de ellos. Jesús fue consejero y lo anunciaron como un consejero. Ve lo que dice la palabra de Dios en Isaías 11:2. Y reposará el espíritu de Jehová, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Aquí también está hablando acerca del niño en Isaías 11:2. Iba a reposar sobre él el espíritu de Dios, el espíritu de Jehová. ¿Cuántas veces en ti reposa el espíritu de Dios para dar consejos? Imagínate. Y a veces fallamos cuando damos consejos. O a veces por eso damos un muy mal consejo. Dios fuerte. El niño que iba a nacer era un Dios, pero no cualquier Dios. Era el Dios fuerte. El Padre eterno. Porque con su sacrificio nos iba a hacer y nos iba a dar la salvación de la muerte eterna para siempre. Y por último dice que el niño iba a ser el príncipe de paz. Porque, ¿qué crees? Jesús vino, nació, se hizo como nosotros, anduvo entre nosotros, dio su vida por ti y por mí, resucitó al tercer día con poder y gran gloria, y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, porque dice la palabra de Dios que subió al cielo y ahora está esperando aquel día en el que venga por ti y por mí. ¿Y qué crees? Cuando venga Jesús y estemos para siempre con Él, ya nunca jamás va a haber guerra, va a haber conflicto, porque Él es paz. Y Él vino a hacer la paz con Dios y con nosotros. Ahora puedes ver entonces cómo es que se anunció el nacimiento de Jesús. Y si bien no había redes sociales que lo anunciaran, no hubo un post en Facebook, ni hubo un evento en Instagram para, aquí van a ser Jesús, la Biblia mostró cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Y quizás cierto, en ese entonces no había Biblias como estas, ¿verdad? Pero estaba escrita la palabra de los profetas. Y el pueblo en ese entonces no creyó. Se endureció y no creyó que iba a venir el Mesías, iba a venir a rescatarlos y a redimirlos. Ellos esperaban que viniera alguien a quitarles el yugo del imperio romano. Pero Jesús vino a quitar un yugo más grande que el de un imperio en este mundo. Y ahora que tú lo sabes y lo conoces, ¿qué le dirías? ¿Qué harías si estuvieras enfrente de Jesús? Aquel niño que vino y nació, aquel niño que se hizo como nosotros y que dio su vida por nosotros. ¿Qué le dirías al rey? ¿Qué harías frente al rey? Yo te invito que en esta época decembrina no sea solamente de regalos, de fiestas, sino que al recordar y al pensar en el nacimiento de Cristo Jesús, pienses y tengas en cuenta, tengas en mente que no fue solamente para que nos juntemos a cenar el día 24 de diciembre. No, fue más allá, porque Cristo vino a dar su vida por ti y por mí. Así anunciaron al rey. ¿Tú cómo anunciarías al rey?